Hola, muy buenas, bienvenidos. Espero que me estéis escuchando bien. Vamos a empezar la demo para facturación electrónica y los conectores. Y bueno, yo soy Rafael Padilla. Yo voy a llevar la parte de los conectores y ahora os voy a pasar con mi compañero Juan, que es el que se va a encargar de la facturación electrónica y de la demo de facturación electrónica, de la generación del XSIG. Gracias, Rafa. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Contreras, soy responsable de producto de Innova, Innova Advanced Consulting como fabricante de la solución de facturación electrónica EIFD. Y en este caso, pues Rafa nos acompañará para la segunda parte, que será el apartado de conector como complemento a esta solución principal, por así decirlo. Comentaros que la sesión se está grabando, os podremos facilitar al finalizar el clip de la sesión para que podáis compartir y revisar. Y lo dicho, aquí en el asistente de GoToWebinar pues tenéis un apartado de preguntas y de chat por si queréis remitir cualquier duda o consulta durante la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, iniciamos la sesión. En el webinario de hoy vamos a introducir facturación electrónica IFD para NAV y Business Central On-Premise y una simple estructura del apartado que revisaremos. ¿De dónde surge la necesidad de la solución de facturación electrónica IFD? Pues la solución se originó a partir de la obligatoriedad que se introdujo en 2015 de remisión de facturas a la administración pública siguiendo un formato electrónico y en concreto el formato Facturae según extensión XML. De acuerdo, a partir de esa obligatoriedad, desde Innova planteamos esta solución de facturación electrónica para dar solución a esta nueva normativa de remisión con las administraciones públicas y, en concreto, qué formato es el que va a exigir la administración pública para la remisión de estas facturas. Pues, en concreto, es un formato XML Facturae con distintas versiones. La 3.1 está ya desanticuada, 3.2, 3.2.1 y la versión más actual que sería la 3.2.2. ¿De acuerdo? Sería la más actualizada y la utilizada actualmente. ¿Qué puntos de entrada vamos a tener una vez generamos ese fichero según formato Facturae? Pues las distintas administraciones de distinto nivel, de los distintos tanto niveles estatal, autonómico como local. Asimismo, este formato es el que va a ser compatible con las pasarelas que nos vamos a poder encontrar de las administraciones públicas en sus distintos niveles y organismos, tanto a nivel estatal, como sería el caso de FACE, como niveles autonómicos, como veremos el caso de Osakidetza y EFACT, que veremos en este caso con la parte de conector, en este caso con Rafa. ¿Qué funcionalidad contempla la solución? Pues como comentábamos, la solución contempla esa funcionalidad de XML firmado digitalmente para la revisión de facturas en ámbito público. La solución de IFD también va a completar un módulo complementario, que va a ser el PDF firmado digitalmente. Este módulo está más enfocado para ámbito privado para la generación de ese fichero de factura en lugar de ese XML Facturae de cada administración pública, ese fichero PDF firmado digitalmente y normalmente más utilizado para un ámbito privado. Estos módulos son independientes y se pueden adquirir o bien de forma individual uno de ellos o de forma conjunta ambas. ¿Qué requerimientos tenemos? Bueno, principalmente versiones soportadas que estarían soportadas desde 2015 hasta on-premise versión 14. El resto de versiones pues, estaría disponible mediante un servicio de downgrade. Aquí las versiones soportadas estaríamos alineadas con las versiones soportadas por parte de Microsoft, contemplando funcionalidad estándar, facturación de venta, y para el módulo de servicios, de facturación de servicios, estaría completada con una funcionalidad no estándar mediante personalización. Brevemente, el apartado de licenciamiento. Cómo vamos a licenciar la solución de IFD dependerá del tamaño de licencia de NAV que tengáis en función del número de full users licenciados. En función de ese número de full users tendréis un precio de licencia u otro. El cuadro que veremos ahora será por módulo, es decir, si estáis interesados en ambos módulos serían esos precios por 2. Y aquí controlamos la instalación por equipos o en el caso de las versiones antiguas, las clásicas, y las actuales en función de los servidores en los que vayáis a hacer uso de la herramienta.
Aquí tendríais los tramos en función del número de full users, entraríais en un tramo de precio u otro, con precio de licenciamiento y entre paréntesis BREP. La licencia base incluye 2 empresas y a partir de la tercera entrarían los precios por empresa adicional. Y el precio por instalador en función, como os decía, en control de equipos para versiones clásicas o en función de los servidores en los que necesite que la solución de factura electrónica esté en funcionamiento. Lo mismo en modalidad pago por uso, modalidad suscripción. En este caso, importes mensuales agrupados en periodos semestrales, con renovaciones por periodos de 6 meses al inicio de cada uno de ellos. Y si os parece, pasamos al apartado de demo. Voy a ir a NAV. Y si os parece, partimos de lo que sería la configuración más general de la herramienta y vamos al caso específico, que sería la generación de uno de estos archivos de factura. Vamos a ir, si os parece, a la configuración, ¿vale? Y aquí vamos a partir de la configuración general, ¿vale? Vamos a empezar con la configuración general de la herramienta. Una vez instalada, en el apartado de firma contemplamos si estamos haciendo uso de funcionalidad de XML o PDF o ambas. En este caso vamos a ver ambas. Estamos indicando el formato concreto, en este caso 3.2, pues podríamos elegir el más actual. Podríamos detallar la pasarela en concreto con la que vamos a trabajar y una ruta de almacenamiento del archivo, la extensión en concreto del XML, que para el módulo XML para la administración pública va a ser la extensión XIG, y el certificado con el que se va a realizar la firma del documento. Una serie de información general corporativa para Facturae, al mismo tiempo que datos registrales, y en el apartado de PDF este sería el relativo al módulo PDF. Aquí indicamos si queremos que esa firma esté visible en el archivo PDF, la posición de la misma y si es necesario que esa firma aparezca en todas las páginas del archivo PDF. Después podemos jugar con una serie de permisos y encriptado del documento en cuanto a si es necesario una introducción de una contraseña, el apartado de anotaciones, de modificación de texto, de extracción de imágenes, toda esa capacidad de esos permisos sobre la edición del archivo PDF también podremos detallarla en la configuración general de Facturae. En concreto, con la solución de EIFD y el módulo XML, también vamos a incluir el apartado de DIR3. DIR3 es la relación de oficinas con las que podemos trabajar con la administración pública en los distintos niveles que vamos a incluir: oficina contable, órgano gestor, unidad tramitadora y un cuarto no muy utilizado, que es el órgano proponente. ¿Vale? Aquí lo que vamos a incluir, la solución ya va a tener cargado estos códigos con las distintas oficinas que nos podemos encontrar. Y únicamente nosotros deberemos, la administración en concreto, nuestro referencia, nuestro contacto, nos deberá remitir el detalle de contacto de la oficina, pero los códigos, las combinaciones de códigos, ya la va a incluir, esta información ya incluirá la solución, también actualizable de forma rápida con la carga del archivo, en el caso de que, en este caso, pues FACE actualice esta relación de oficinas. Esta información, como os decía, ya la incluirá la herramienta para el trabajo con el módulo XML, así como los distintos códigos Facturae que incorpora la herramienta. También toda la información de generación del archivo Facturae la va a traer por defecto EIFD. Eso en cuanto a la configuración general, y vamos a ver la nueva pestaña que generará en la ficha de clientes EIFD. Vamos a uno de ellos. ¿Vale? Aquí podéis ver que nos genera la ventana Facturae. Aquí es donde vamos a indicar si vamos a hacer uso de esa facturación electrónica, información general de entidad del cliente. En el caso de remitir por correo electrónico el archivo, vamos a poder configurar un sencillo mail de una sencilla plantilla para el envío de ese documento. Incluiríamos el formato en concreto en el caso de que este cliente pues tuviera que generar el archivo en otro formato distinto, la pasarela y la información de DIR3 que comentamos en el paso anterior, que ya va a incluir la solución. Esta información la vamos a tener que indicar para el cliente en concreto. ¿Vale? Haríamos uso de, pues incluiríamos la relación en concreto de oficinas. En este caso lo dejo en blanco. Voy a ir
ya el ejemplo final como tal, que sería la generación de uno de estos archivos. Vamos a crear un archivo base. Vamos a ver de nuevo en la factura la pestaña que nos genera de Facturae, de nuevo con la indicación si queremos generar esa factura electrónica, modalidades y clases de factura en concreto. El formato de nuevo vamos a poder modificarlo y tendremos el detalle de la relación de oficinas del 3 que traerá en este caso del cliente una vez indicada. Vamos a generar una de estas facturas, ejemplo, por ejemplo. Y en este caso vamos a ver aquí si quisiéramos enviarlo por mail, podríamos enviarlo con la plantilla que hemos indicado en la ficha del cliente. Y teníamos en el escritorio el almacenamiento, vamos a ver los ficheros que nos ha generado. ¿Vale? Aquí tendríamos, en este caso, al tener los dos módulos, el módulo XML según extensión XIG. Este sería el fichero que únicamente con la solución de IFD lo que haríamos sería recoger y manualmente acceder a la plataforma para su remisión. En este caso, Rafa ahora nos presentará la conexión, el conector para tener la integración desde NAV del envío a la plataforma correspondiente. Después tendríamos el PDF, que este simplemente pues, sería ese archivo de factura PDF firmado digitalmente. Aquí podemos ver pues, el panel de firma y ver la información correspondiente. En este caso teníamos la firma visible, la podemos revisar en el mismo documento PDF y este más enfocado pues, más en un ámbito privado para remisión de facturas firmadas digitalmente. Y con esto habríamos visto la funcionalidad general de EIFD. Como veis, es una funcionalidad sencilla para la generación de los archivos correspondientes en función del módulo XML para remisión a administraciones públicas y en función de un módulo PDF más utilizado para ámbito privado. Ahora, Rafa lo que presentará será para este módulo primero XML la posibilidad de remisión desde NAV de los archivos y todo el apartado de consultas y revisión de estados. Para ello voy a convertir a Rafa en presentador. A ver, ya lo tienes, Rafa. Vale, dame un segundito, a ver. Vale, confirmarme que estáis viendo la pantalla. Ahora la vemos. Vale. Mira, simplemente nosotros nos encargamos de hacer lo que es la subida de los ficheros y de los PDFs adjuntos que pueda tener. Entonces, simplemente la primera configuración que tenemos que hacer va a ser, tenemos una pantalla de configuración donde tenemos que indicar los datos y las carpetas donde van a estar nuestras facturas. Nosotros ahora mismo trabajamos con 3 pasarelas, que son FACE, EFAC y Osakidecha. Entonces, aparte de estas 3, estamos trabajando con alguna más que de momento estamos preparando, pero de momento oficialmente tenemos estas 3. Entonces, simplemente tenemos que indicar, en este caso, los datos que nos proporciona FACE, que son el certificado, y como os decía, las carpetas donde están las facturas y una carpeta de log, donde se nos van a guardar errores o cualquier cosa que pueda respondernos, en este caso el conector de subida, para luego poder echarle un vistazo en el caso en el que haya habido algún error o algo. En el caso de EFAC, que es la pasarela de Cataluña, nos piden unos datos diferentes, pero todos estos datos cuando nos damos de alta, ellos nos los proporcionan directamente, ¿vale? Entonces, en este caso, en el caso de, como es una demostración, todos estos datos los tenemos de forma interna porque son usuarios y contraseñas nuestros, entonces para que no se puedan ver a modo de ejemplo los hemos ocultado. Y en el caso de Osakidecha, es muy parecido el funcionamiento al que tiene FACE. Son unos web services que nos proporciona la plataforma, entonces los datos que nos piden en este caso son un poco diferentes. EFAC funciona a través de un FTP, por lo tanto, no tenemos una respuesta inmediata de cómo están las facturas, si han subido o han aceptado o lo que sea. EFAC nos contesta siempre con normalmente suele ser un poco más tarde o incluso al día siguiente. Entonces, en el caso de FACE y Osakidecha, simplemente con el certificado y la contraseña podríamos trabajar. Una vez configurada esta parte, tenemos ahora en la parte de clientes, en este caso, dentro de la ficha, tenemos dentro un nuevo campo, una nueva opción, donde podemos indicar cuál es la pasarela que usa este cliente. Vale, entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a trabajar con este cliente y va a utilizar la pasarela de FACE. Cuando ponemos esta pasarela en el cliente, en el momento en el que hagamos una factura, automáticamente la pasarela siempre se va a guardar dentro de la factura y cuando registremos esa factura y la factura va del histórico,
llevará esa pasarela. Entonces, a través de esa pasarela es cómo el sistema hace la subida y además se conecta a esa pasarela y no a otra. Simplemente, una vez que ya tenemos, en este caso me voy a saltar lo que es la generación de la factura, porque es la parte que habéis visto con mi compañero Juan, vamos a ir directamente a documentos históricos, a las facturas de venta, donde tenemos ahora mismo varias facturas a modo de ejemplo. Vamos a ordenar por pasarela, ya tenemos ya varias. Mira, por ejemplo, en este caso tenemos una factura que es de EFAC de la pasarela de Cataluña y otra que tenemos de FACE. Si os fijáis, aquí tenemos dentro la diferencia fundamental que tenemos entre las dos plataformas y es que como Cataluña en este caso es un FTP y no nos contesta con el número de documento electrónico ni con el estado, cuando nosotros hacemos la subida a través del sistema, si es EFAC, automáticamente siempre el sistema la va a marcar como factura electrónica enviada y como aceptada con su hora, porque en el momento de la subida no tenemos la forma de saber en qué estado está o si ha subido correctamente, ¿vale? En el caso de FACE y de Osakidetza, sí, nos proporcionan esta información. La tenemos directamente en el histórico de facturas de venta en el modo lista, pero si entramos dentro, tenemos un nuevo panel de integración electrónica donde podemos ver un poquito más de información, como por ejemplo el usuario que ha subido la factura, la hora y la fecha y el estado en el que está, aceptada y la pasarela que usa. Todos estos campos son editables en el histórico de facturas. Me refiero, me he equivocado, no la he rellenado en el cliente, he hecho la factura, no ha pasado nada, no hay ningún problema. Podemos cambiarla sin ningún problema aquí. Entonces, en el momento en el que cambiemos la pasarela, cuando le volvamos a dar a subir, vuelve a subir, pero por la pasarela que acabamos de indicar ahora. Entonces, en este caso, tenemos en la pestaña de acciones 3 botones. Uno que es para subir las facturas, otro para consultar las facturas electrónicas y otro que va a proporcionarnos el estado de la factura. Simplemente nosotros tenemos que seleccionar la factura que queremos subir. Previamente, antes de hacer la subida electrónica, nosotros tenemos que generar la factura E, ¿vale? Porque nosotros necesitamos tener ese fichero dentro de las carpetas para poder hacer la subida. Además, podemos incluso adjuntar PDFs, como os decía al principio, y varios documentos. La única, en este caso, cuando se vaya a configurar, normalmente se os pasa un pequeño manual donde se os indica cómo se tiene que hacer, porque normalmente los PDFs y los documentos deben de tener el mismo nombre que el fichero, en este caso, que vamos a subir, ¿vale? Que normalmente se suelen generar con el número de documento. Una vez seleccionada la factura que queremos subir, se le damos a subir facturas electrónicas y en ese momento el sistema, como ahora mismo estamos trabajando con FACE, FACE nos contesta en el momento y aquí nos devuelve en esta pantalla el número de documento, que es en este caso el número de la factura, un código de estado, que es un código que tienen en este caso FACE, lo tienen estandarizado con unos números. Normalmente el 0 es, en este caso, correcto, como veis en la descripción. Hay 2 números que son subidas pero con errores, pues, por ejemplo, porque la factura está duplicada o algo por el estilo. Y luego ya están los diferentes tipos de errores donde te pondrá el código y la descripción. En el caso en el que tengamos un código o una descripción de error, podemos incluso buscar en la documentación de FACE por qué nos están rechazando esta factura. En el caso en el que, en este caso, por ejemplo, que es 0, nos va a dar un estado aceptado. Aquí nos está confirmando después el número de documento electrónico, que este es el número que luego usamos para consultarlo a través de la página de FACE, y la hora y la pasarela. Una vez que cerramos, esos datos se nos vuelcan automáticamente a la pantalla del histórico. Podemos volver a subir la factura, no hay ningún problema. Lo único que nos va siempre, cuando ya la hemos subido, el sistema va a comprobar que la factura ya está subida porque tiene el check marcado y nos va a preguntar que si la queremos volver a subir, pero no habría ningún tipo de problema. Después podemos consultar las facturas electrónicas. En el caso, por ejemplo, de FACE, ha habido un error. La FACE, por el motivo que sea, nos ha aceptado pero no nos ha contestado con la respuesta, que puede ser. Podemos consultar las facturas para ver si después de al día siguiente nos la han pagado ya. Entonces, simplemente le damos a consultar facturas electrónicas y lo que nos hace es abrirnos otra vez la pantalla que hemos visto antes con el nuevo estado que en este caso podamos tener.
Aquí, como acabamos de subir la factura, pues todavía la tenemos como aceptada. Si esperásemos, por ejemplo, mañana o dentro de un rato, ya nos va diciendo en qué estado, igual que lo estáis viendo en la página de FACE, pues tendría los mismos estados aquí. Y además tenemos un tercer botón donde podemos ver el histórico de estados por el que ha pasado, en este caso, la factura. En este caso, FACE Osakidetza funciona exactamente igual, es el mismo funcionamiento y lo único que cambia en este caso es Cataluña, que cuando nosotros subimos una factura no tenemos un número de documento electrónico porque ellos no nos lo proporcionan y en este caso se marca directamente como subida, pero tendremos que luego revisar con el consultar facturas electrónicas en qué estados van quedando nuestras facturas, ¿vale? En este caso de FAC, las facturas, el estado nos los dejan en unos ficheros en el FTP y al darle a consultar facturas recogemos esos estados y los podemos ver a posterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya por mucho que me meta, solo voy a ver el primer estado, que es el de correcto y aceptado. En principio, nuestra solución funciona tanto como para facturas como para abonos. En abonos es exactamente la misma funcionalidad, ¿vale? Está tal cual duplicada, mismo funcionamiento, mismos botones. Y simplemente subir facturas electrónicas, en este caso, subiría abonos. Y con eso tendríamos el conector. En principio no hay más que ver en estos conectores, así que no sé si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, voy a pasar los mandos a Juan y para que pueda continuar él. Gracias, Rafa. Recupero pantalla. Vale, debéis ver mi pantalla. Como comenta Rafa, si tenéis cualquier duda tanto del conector como de EIFD, tenéis el apartado de preguntas o chat, cualquiera de los dos, y podéis hacernos llegar. Vale, cualquiera de los dos, el que os resulte más cómodo. De todas formas, como os decía, esta sesión se está grabando y al finalizar desde Novito os harán llegar el clip correspondiente con la documentación y cualquier duda que podáis tener a posteriori también se os resolverá sin problema. Bueno, parece que las exposiciones han sido bastante claras, no ha habido cuestiones. De todas formas, como os decía, se os hará llegar ese vídeo para que podáis compartir, podáis revisar de nuevo y lo dicho, a partir de aquí, pues cualquier duda, estamos en contacto. Gracias, Rafa, por la parte del conectar. Gracias, Juan. Y lo dicho, que tengáis muy buen día y estamos en contacto. Un saludo. Un saludo.